Buenas, hola, buenas Lucas, ¿cómo tardes, estamos? ¿Cómo ¿todo anda? bien? Bien, bien. Bueno, chicos, empecemos tema trabajo de hoy. ¿Algo que necesiten sobre eso? Está bien. Lucas, vos. Sí, creo que está bien. Bueno, Tenemos que poner nomás, creo. bien, bien. Bueno, eh, si les parece, hoy recién termino una clase. Adrián, leí tu mensaje, no te pude contestar. ¿Vos hasta qué hora podés hoy? Bien, bien. Bueno. Bueno, chicos, si les parece, ustedes me habían comentado que posiblemente el viernes, creo que me dijeron, entran en la unidad 5 del programa que es determinación de la ganancia. Bien, si les parece, hacemos como una introducción teórica al tema, vamos viendo los puntitos del programa y bueno, después supongo que también deberán presentar algo, vemos qué es lo que qué punto les toca de la unidad 5. Si les parece, vamos por ese lado, ¿sí? Bien, bueno, a ver, acá en la unidad 5 que me habla de determinación de la ganancia, eh, el punto uno comienza a hablar de concepto de ganancia bruta y ganancia neta, ¿sí? Esto, o sea, esto parte del hecho, como ya comentamos varias veces, que el impuesto a las ganancias es un impuesto que grava la ganancia de un contribuyente o la renta que tiene, pero la renta neta, ¿sí? Como también vimos en la clase anterior, esto significa que a los ingresos que el contribuyente tiene se le van a restar las deducciones que la ley permite y bueno, sobre esto se grava. Entonces, cuando nosotros hablamos de ganancia bruta, en primer lugar, lo que estamos diciendo es, o estamos considerando la sumatoria de todos los ingresos que un contribuyente tiene sin considerar ningún gasto, ¿sí? En cuanto a lo que es ganancia bruta, la ley no hace ninguna referencia, no hay una definición, pero bueno, doctrinariamente estamos hablando de ganancia bruta cuando estamos frente solamente a los ingresos del contribuyente. Y como recién dijimos, estamos frente a la ganancia neta cuando a esa ganancia bruta nosotros le restamos las deducciones que permite la ley. En el artículo 23 de la ley hay una primer pseudo definición de lo que es ganancia neta, ¿sí? Fíjense que ahí el 23 me dice, para establecer la ganancia neta, se restarán de la ganancia bruta los gastos necesarios para, y ahí me repite un poquito lo que es el artículo 83, para obtener, mantener y conservar la fuente de ingresos grabados, sería acá, ¿sí? Bien. Entonces nosotros vamos a tener que tener en cuenta esos artículos que vimos en el esquema de liquidación, porque vamos a tener deducciones dentro de cada una de las categorías, vamos a tener deducciones afuera de esas categorías, ¿sí? Bueno, después vuelvo con una cosita. Bueno, después este artículo me dice que también a la ganancia neta le vamos a restar, o mejor dicho, para establecer la ganancia neta sujeta a impuesto, ahí ya se va a un tipo específico de ganancias, tenemos que restar a la ganancia neta de las categorías las deducciones del 30. ¿Tá? Acá lo que me establece este artículo también es una especie de orden. Recuerden que nosotros habíamos dicho cuando vimos el esquema que si bien el impuesto es ingreso menos deducciones, esas deducciones no se computan en cualquier momento, ¿tá? O no se computan, mejor dicho, de una manera indistinta, o sea, restamos de la forma en que nos llega y listo, sino que yo les había dicho que tenemos un orden, porque las deducciones tienen topes y tienen algunas otras implicancias, y ese orden me hace que vamos a llegar a un número distinto si no respetamos el orden.
¿tá? Entonces, acá el orden que se está vislumbrando es que primero vamos a restar las deducciones que tienen que ver con el giro comercial, las deducciones del 83, 86 y 89, 90 y 91, dependiendo de la categoría, es decir, deducciones que tienen que ver con la actividad económica del contribuyente, y posteriormente vamos a restar las otras, entre esas otras, las del artículo 30. Eh, Tercer párrafo, lógico, quizás ya conocido, pero es muy importante: las deducciones de ganancias exentas o no grabadas o que no tributan, digamos, no nos podemos deducir, ¿tá? Eso también está en el artículo 83 después. Inclusive acá podemos, muchas veces pasa que nos encontramos frente a ingresos o a fuentes, mejor dicho, que generan ingresos grabados por un lado y por el otro lado ingresos exentos y no grabados. Entonces yo tengo una deducción que se relaciona con esa fuente y yo la tengo que prorratear, ¿sí? Si tenemos asignación directa, súper, entonces yo ya sé cuánto de esa deducción es para los ingresos grabados y cuánto para los ingresos exentos, pero en caso de que se relacione esa deducción de manera indistinta, se dice, es decir, yo sé que esta deducción se relaciona con este bien de uso y este bien de uso me genera ingresos grabados y exentos. Pero no sé en qué cuantía, es decir, no hay una asignación directa. Entonces lo que tenemos que hacer es algo igual a lo que hacíamos, o similar por lo menos a lo que hacíamos con el prorrateo del crédito fiscal en IVA. Tengo que buscar un criterio que me permita separar de la deducción lo que es o con lo que se relaciona con ingresos grabados y lo que se relaciona con ingresos exentos o no grabados. Bien. Mm, y acá también hay el último párrafo del 23, es una cuestión que se relaciona directamente con primera categoría. En primera categoría, uno de los ingresos es el valor locativo de las casas de veraneo, recreo o similares. ¿Ah? ¿Esto qué significa? Después lo vamos a ver bien en detalle, pero esto significa, recuerden que primera categoría tiene que ver con locaciones de inmuebles. Si yo tengo una casa en un lugar turístico, llamémosle así, que no la alquilo, la uso para mí o para mi familia, para ir con mis amigos, no me genera renta, ¿sí? Yo tengo que declarar como grabada una renta presunta, se llama, ¿sí? Ese es el valor locativo que llama la ley. Entonces, tengo una casa en un lugar turístico, no la alquilo y tengo que declarar como si la alquilase, ¿sí? Generalmente, si es un lugar turístico de verano principalmente, declaramos 3 meses. Y bueno, si es invernal lo mismo, ¿sí? O sea, se declara el valor locativo por la temporada alta. Después lo vamos a ver bien cuando entramos en primera. Pero lo que acá me dice este párrafo es que en esos casos el inmueble no me puede generar quebranto. Porque así como yo declaro un valor locativo, una renta presunta, un alquiler que no existe, ¿tá? Pero la ley manda que yo lo declare, yo me voy a computar deducciones, porque básicamente el principio acá es, si yo te declaro un ingreso por el cual tengo que pagar impuestos, yo me deduzco los gastos relacionados. ¿Tá? Ese es el 83. Y como también habíamos comentado, en cualquier momento del esquema de liquidación yo puedo tener un quebranto. Bueno, acá la ley me prohíbe que tenga quebrantos por estos inmuebles, ¿sí? Por estos inmuebles que yo declaro valor locativo. Bien, después en el decreto nosotros vamos a tener artículos en donde me dice que la ganancia neta de la primera categoría se establece restando a la ganancia bruta tales gastos. También hay uno de segunda y uno de tercera, pero esto es como hablamos también el otro día. Cuando hay enumeraciones de deducciones,
yo me voy a restar esas deducciones que están enumeradas, pero también me voy a restar cualquier otra deducción que no esté enumerada, pero que cumpla con el concepto general de deducción, es decir, que cumpla con el artículo 83. Tengo un gasto, no está enumerado como una deducción admitida, pero si yo analizo y ese gasto es necesario para obtener, mantener y conservar la fuente generadora de ingreso grabado, me lo deduzco. ¿Tá? Bien. Ahí más o menos tenemos el punto 1 de lo que es la unidad 5. Después en el punto 2 me habla de los sistemas adoptados, sistemas para determinar la ganancia neta. Los sistemas son dos, el sistema de ganancia real y el sistema de ganancia presunta. Gran parte de la ley, del impuesto, la mayoría de la determinación de ganancia neta que nosotros hacemos, las hacemos sobre base real. Es decir, los ingresos que el contribuyente tiene documentados menos deducciones documentadas del contribuyente. ¿Tá? Ahora, existen algunas situaciones, algunos casos puntuales, como estos inmuebles de recreo y veraneo que hablamos recién, o determinados contribuyentes o situaciones en donde la ley utiliza para determinar la ganancia neta una base presunta. Por ejemplo, para los contribuyentes que son beneficiarios del exterior, es decir, contribuyentes no residentes que no tienen presencia física en el país, en ese caso se utiliza la determinación sobre base presunta. Determinar ganancia sobre base presunta, me voy a ir al artículo de beneficiarios del exterior para mostrarles un poquito. Determinar ganancia sobre base presunta es tomar algún hecho cierto, tomar algún hecho real, por así decirlo, algún índice real, y sobre ese hecho real, medio es redundante hecho real, sobre ese hecho cierto, presumir, suponer. ¿Ah? Esa es la determinación de ganancia neta. En el caso de los beneficiarios del exterior, son contribuyentes, como les digo, que no se encuentran en el país, son no residentes sin presencia física en el país. Por lo tanto, estos contribuyentes ingresan al país, obtienen una renta y salen del país. Entonces no hay forma, por así decirlo, de tenerlos y exigirles, tenerlos cerca y exigirles que presenten documentación, declaración jurada. El ejemplo histórico típico que siempre se manejó para hablar de un beneficiario del exterior es el caso de artistas, cantantes, básicamente siempre encontramos los ejemplos, ¿sí? Un grupo del exterior, no sé, eh, Metallica, como decimos Metallica, decimos Arjona para abarcar toda el área de gustos, viene, hace un recital y se va. Entonces, como no hay forma de exigirle a ese contribuyente que presente declaraciones juradas y todo eso, ¿qué es lo que se hace? Primero, se establece a un responsable sustituto, que eso no tiene que ver con ganancias, eso tiene que ver con la tributación en general, pasa en ganancia, pasa en IVA, pero primero se establece un responsable sustituto, ¿sí? Adrián tiene una empresa que genera eventos, conciertos, lo trajo a Metal. Bien, entonces, el que lo contrata al grupo en este caso pasa a ser automáticamente el responsable sustituto. Entonces, nosotros lo que sabemos es que Metallica cobró X dólares transformados a X pesos. Ese es el único dato que nosotros tenemos. Ahora, no sabemos y no podemos determinar, o es muy engorroso, en esos conciertos que Metallica dio en el país, cuánto gastó, cuántos fueron los gastos, quién los pagó, si quién los contrató, si los pagó el grupo, ¿sí?
Entonces, al no tener los gastos o las deducciones, no podemos determinar la ganancia que tuvo el grupo sobre base real. ¿Qué hacemos entonces? Tomamos el ingreso que tuvo el beneficiario del exterior y vamos a venir a buscar, vamos a venir a buscar acá en el artículo 104 en qué incisos encuadra este contribuyente. Estos incisos básicamente están por actividad, ¿sí? Fíjense que el inciso A me habla de contratos que tienen que ver con transferencias de tecnología. Acá en el B tenemos que ver, que tiene que ver con derechos de autor, ¿sí? Bueno, así tenemos que ir buscando, ¿sí? En algún lado está, si lo encuentro rápido, fíjense, tomador de crédito, intereses, sueldo y honorario, retribución a personas que actúan transitoриamente, como acá, ¿sí? Sumas pagadas por sueldos, honorarios y otras retribuciones a personas que actúan transitoriamente en el país, como intelectuales, no sería el caso, técnicos tampoco, profesionales, artistas, no comprendidos en el B. En el B, si no recuerdo mal, estaba el tema de los derechos de autor. Entonces, los grupos musicales, cantantes entrarían acá. Sobre ese ingreso que sabemos que Adrián le pagó a Metallica, aplicamos el 70%. Y esa es nuestra ganancia neta. ¿De dónde sale ese 70%? De una presunción, de un supuesto, de un y más o menos debe ganar un 70%, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Eso tan dicho así en el aire aparentemente tiene fuerza, ¿por qué? Porque está en una ley y pasa a ser una presunción de tipo legal. Jurídicamente no es el tema de la materia, pero las presunciones legales tienen una fuerza de verdad, digamos, ¿está? Se puede desvirtuar, pero en principio tienen esa fuerza. Ingreso por el 70%, por alícuota 35%, que eso me decía en el 102, que la alícuota que se aplica siempre para beneficiarios del exterior es del 35%. Fíjense, para ir relacionando un poquito, si yo estoy hablando de un sujeto residente, ese sujeto tiene una determinación una determinación de ganancia neta real, y una vez que yo determino la ganancia, me voy a la tabla del 94 y ese contribuyente va a pagar desde el 5 al 35% de alícuota dependiendo del nivel de los ingresos. En el caso de un beneficiario del exterior, la determinación de la ganancia es sobre base presunta, la alícuota es la máxima, siempre paga el 35%. ¿Está? Eh, bien, bueno, este es el ejemplo eh, más grande, por así decirlo, que tiene la ley en cuanto a la determinación sobre base presunta de una ganancia neta. Después también está eso que comentábamos anteriormente en primera categoría, porque eso también es ganancia neta sobre base presunta, el tema de ese valor locativo que hay que declarar en casas de veraneo, recreo, casas de lugares turísticos. Y también en primera hay otra situación similar, que es con los inmuebles cedidos gratuitamente. Bien. Después, para no asegurarles, no les quiero decir que son los únicos casos en donde hay una determinación de ganancia presunta, pero si hay así es muy puntual, digamos, como estos temas de primera categoría, ¿sí? Pero el grueso de este sistema está acá en lo que es beneficiarios del exterior. Bien, después el punto 3 de esta unidad 5 me lleva a un tema que es estrictamente de tercera categoría, porque me dice determinación partiendo del balance comercial y cuando este no existe. En tercera categoría, nosotros tenemos las ganancias obtenidas por lo que se denominan sujetos empresas, ¿sí? Esto es artículo 53. El artículo 53 en el inciso A, o mejor dicho, en el copete, me dice son ganancias de la tercera categoría las obtenidas por los siguientes sujetos. Recuerdan que habíamos hablado que tercera es la única categoría que agrupa por sujeto, a diferencia de primera, segunda y cuarta, que agrupan por objeto o por tipo de renta. Y el 53, inciso A, me habla de los sujetos enumerados en el artículo 73, ¿sí? O sea, me remite, me dice,
Son de tercera todos los que están en el 73. Vamos al 73 y encontramos un listado de sujetos, personas jurídicas y no. Por ejemplo, todas las sociedades comerciales, excepto tres, colectivas, irregulares y simples sociedades. Después también ahí tenemos en el 73 algunos fideicomisos, los fondos comunes de inversión y los establecimientos permanentes. Todos esos sujetos que están en el 73 forman el grupo de lo que Ganancias denomina sociedades de capital. La gran cuestión acá, o una de las grandes cuestiones, o la primera en cuanto a un estudio ordenado, la primera es que ese grupo que la ley denomina sociedades de capital está formado por un popurrí, por un mix de sujetos que, trayendo lo que nosotros sabemos de la Ley General de Sociedades, algunas son sociedades de capital, otras, otra, porque es la sociedad mixta, hay sociedades de personas, hay sujetos que directamente no son sociedades, como los entes sin fines de lucro, que están acá en el 73 también, y hay sujetos que ni siquiera son personas jurídicas, como los fideicomisos y los fondos comunes de inversión. Entonces, primer punto, lo que nosotros sabíamos que era la sociedad de capital, en esta materia hay que reaprender, digamos, ¿sí? Cuando en ganancias hablamos de sociedad de capital, es algo totalmente distinto a lo que nosotros tenemos aprendido de la Ley General de Sociedades. Bueno, por ejemplo, fíjense en el punto 1 tienen las sociedades anónimas, que acá también están las SAU, ¿sí? Las SAU y las SAS, la sociedad anónima simplificada y la sociedad anónima unipersonal. Sociedad en comandita por acciones, y acá hay algo que la verdad nunca encontré por qué, digamos. En el punto 1 están las sociedades en comandita por acción en la parte que corresponde a los socios comanditarios. En el punto 2 está la misma sociedad en la parte que corresponde a los socios comanditados. No sé por qué la separación. Sociedad en comandita por acciones de capital, ¿sí? Más allá que es un tipo societario que ya no se lo utiliza más, digamos. Bueno, después están las SAS, las sociedades por acciones simplificadas. Después, después tenemos, fíjense en el punto 3, asociaciones, fundaciones, cooperativas, entes civiles, bueno, entes sin fines de lucro, ¿sí? Bajo este rótulo de sociedad de capital entran estos sujetos que no son sociedades. En el 4, las sociedades de economía mixta, bueno, o los organismos del Estado sería el punto 5, algunos fideicomisos, esto cuando entramos en tercera vamos a ver cuáles están acá y cuáles no, y fondos comunes de inversión. ¿Tá? Y después por último, creo que es por último, sí, acá por último hablo de los establecimientos permanentes. Bien, entonces, en tercera categoría tenemos a perdón, y acá me olvidé de la sociedad de responsabilidad limitada, que esta es una de las que sí se usa hoy en día. Bien, entonces acá en tercera tenemos como primer punto a las sociedades de capital. Después me vuelvo al 53, ¿sí? Fíjense, yo arranqué por acá, constituyen ganancias de la tercera, las obtenidas por los responsables del 73. El B me dice todas las que deriven de otras sociedades, y acá estarían esas tres que les nombré, la sociedad colectiva, que no aparece en el 73, las sociedades irregulares, que son aquellas sociedades que no terminaron con su inscripción, sean personas jurídicas en el Registro Público de Comercio, o IGJ en otras jurisdicciones, y las simples sociedades, que las simples sociedades hoy en día son lo que antes eran las sociedades de hecho. ¿Ah? Después en el punto C tenemos los fideicomisos que no están en el 73, las empresas unipersonales.
Acá tenemos a la mayoría de los auxiliares del comercio, comisionistas, rematadores, consignatarios y otros auxiliares de comercio, menos 3 auxiliares de comercio que son de cuarta. Y después tenemos un inciso que rompe con esta columna vertebral de tercera porque me habla de loteos con fines de urbanización, enajenación en edificios de propiedad horizontal y desarrollo y enajenación en, en barrios cerrados, ¿sí? Conjuntos inmobiliarios sería eso. Bien, ahora, bueno, y después tenemos un G ahí que es un residual, ¿sí? Si hay una renta dando vuelta que no tiene categoría, cae en tercera. Bien, ahora, estos sujetos pueden tener obligación de generar estados contables o no. Básicamente, de todos los que nombramos, los únicos que tienen obligación son las sociedades comerciales. Entonces, ese punto 3 que me dice determinación de la ganancia partiendo del balance comercial o si este no existiera, tiene que ver con esto. Cuando yo estoy frente a un sujeto empresa que tiene obligación de generar estados contables, yo determino la ganancia neta de una forma, y cuando estoy frente a un sujeto de la tercera que no tiene obligación de generar estados contables, trabajo de otra forma. ¿Tá? Esto es lo que ustedes van a ver en la segunda parte de la materia y el trabajo que tienen que presentar. Bueno, creo que va a ser sobre esto. En años anteriores no se presentó trabajo sobre tercera, pero creo que se corrigió un poquito esta cuestión. ¿Por qué digo corrigió? Porque persona humana y estos son los dos temas centrales de la materia. Eh, entonces, básicamente lo que hacemos es, cuando yo tengo un sujeto que lleva estados contables, mi punto de partida para determinar el resultado neto es el resultado del ejercicio contable. Voy al estado de resultados contables, tomo el resultado del ejercicio y ahí arranco, ¿sí? Y en el caso de que yo esté frente a un sujeto de la tercera, que no lleva estados contables, entonces ahí empiezo a armar, digamos, desde cero, una especie de estado de resultados, pero va a ser impositivo. Acá nosotros empezamos a hablar de estados de resultados contables, estados de resultados impositivos, resultado del ejercicio contable, resultado del ejercicio impositivo. ¿Por qué? Porque lo contable, sea el estado de resultados o el resultado mismo, yo lo armo teniendo en cuenta hoy en día, por ejemplo, las NUA, ¿ah? Que son las normas contables profesionales argentinas, o en caso de que esté frente a otro tipo de sujeto que cotiza en bolsa, las NIF, que son normas contables internacionales. Y todo lo que sea impositivo, yo lo armo teniendo en cuenta lo que la ley de ganancias me dice. Y las normas contables me dicen una cosa y las normas impositivas me dicen otra. Por ejemplo, básicamente para contabilidad todo es ingreso, pero a mí lo que me interesa para determinar, y todos esos ingresos, perdón, terminan conformando lo que es el resultado contable, pero a mí, contador tributarista, lo que me interesa para armar el resultado impositivo son los ingresos grabados. Si bien en tercera casi no hay exenciones y casi no hay cosas no grabadas, podemos tener alguno ahí, sí, alguna excepción. Pero otra cuestión, por ejemplo, que tiene que ver con los ingresos. Cuando nosotros vimos el esquema de liquidación, vimos que dentro de la tercera categoría había un criterio de imputación que se denomina devengado exigible. Ustedes saben que contabilidad imputa por el devengado. Entonces, si yo tengo ventas y contabilidad las imputa por el devengado y ganancia las imputa por el devengado exigible, yo voy a llegar a un número distinto, ¿sí? Del lado de los gastos hay 20.000 diferencias, casi tenemos para hacer dulce. Por ejemplo, tengo un bien de uso que es amortizable para contabilidad y para ganancias.
¿Qué dice ganancia en cuanto al método de amortización? Línea recta. Ganancias no conoce otro método de amortización que no sea el de línea recta. Ustedes saben lo de contabilidad. Línea recta, creciente y decreciente por suma de dígitos, por unidad de producción, por kilómetro, por, ¿sí? 20.000 métodos. En ganancia existe un valor o sea, lo podemos computar o no, existe un valor recuperable en los bienes de uso, en ganancias no. Y después tenemos el tema de las vidas útiles. En ganancias es un poco más rígido la cuestión de los años que le vamos a dar de vida útil a los bienes de uso. Si bien no hay nada escrito en ganancias, ¿sí? Pero es más rígido, sabemos que rodado es 5, maquinaria es 10, inmuebles 50, que es la única vida útil que está escrita en la ley, la de los inmuebles, ¿sí? Que es, no dice 50 años, pero dice que se amortizan al 2% anual, eso me lleva a 50 años. Eh, pero digo, por más que no esté escrito en la ley, la determinación de la vida útil en ganancia es muy rígida. ¿Ah? En contabilidad, mientras nosotros no le escapemos a una cuestión lógica y de realidad económica, a un rodado le podemos dar 10 años o 2 años, ¿sí? Todo probado, todo fundamentado, pero se puede. En ganancia básicamente no, digamos. ¿Tá? Hay gastos que ganancias no me permite que yo me los deduzca, contabilidad sí, bueno, sí, y después por ahí tenemos gastos admitidos en las dos normativas, pero con forma de cálculos distintos. Entonces, todo eso me lleva a que yo tenga algo contable y algo impositivo. Nunca coincide el resultado contable con el impositivo, ¿sí? Generalmente nunca. Bien, entonces, todas esas cuestiones de diferencias en la normativa me va a llevar a que cuando yo trabajo con un contribuyente que genere estados contables, parto del resultado del ejercicio y le voy haciendo ajustes, ¿sí? Es decir, voy ajustando esas diferencias, ¿tá? Bien, por el otro lado, cuando yo tengo un contribuyente que no genera estados contables, arranco desde cero, ¿sí? Desde la hoja en blanco, y ahí directamente lo que hago es aplicar lo que dice la ley. Acá ya no hay dos normativas que confrontar. Bien, se me fue un poco largo este punto, pero tiene que ver con esto, ¿sí? Cuando entremos en la segunda parte de la materia, esto vamos a ver bien. Después el punto 4 me habla de deducciones generales admitidas en la determinación de la ganancia neta. Bueno, esto un poquito vimos con lo que es el esquema de liquidación. El artículo 83 a la cabeza, que me da el concepto de lo que es una deducción admitida, después todos los gastos enumerados para deducirme dentro de las categorías, y después por último vimos el 85 y el 30, que habíamos comentado que la característica de estos dos artículos es que son deducciones que no respetan, digamos, que no cumplen, mejor dicho, con el artículo 83. Eh, bueno, pero más que eso no tenemos, ¿sí? Y después eso siempre digo, tengo que anotar en el esquema porque si no se me pasa, es el punto 5, que me dice conceptos no admitidos como deducciones. Esto es artículo 92 de la ley, y el artículo 92 tiene una lógica inversa al 85. Nosotros en el 85 dijimos, son gastos admitidos que no cumplen con el artículo 83. En el 85 yo tengo gastos que no son necesarios para obtener, mantener y conservar, pero la ley me permite que yo me los deduzca por esta cuestión personal del impuesto. En el 92 tenemos la situación inversa. Gastos que sí son para mantener, obtener y conservar, cumplen con el 83, pero la ley me prohíbe su cómputo, ¿sí?
son las deducciones no admitidas. De lo más relevante, de lo más palpable, por ejemplo, el inciso L, que me habla de amortizaciones y gastos de mantenimiento de automóviles, ¿sí? Yo tengo un bien de uso, tengo gastos de mantenimiento, tengo gastos de combustible, tengo amortizaciones, pero la ley me permite que me los compute hasta determinado importe, ¿sí? Ese es uno. Después acá tenemos algunos impuestos que tienen que ver con la generación de ganancia grabada, pero la ley me los prohíbe. Algunas amortizaciones también, por ejemplo. Y bueno, sí, hay unas cuantas cuestiones. Sueldos del cónyuge que trabaja en la empresa, retribuciones a capitales invertidos, ¿está? Bueno, este 92 también tenemos que tenerlo en cuenta, porque como les digo, son gastos que cumplen con el 83, algunos, no todos, pero la ley me prohíbe su cómputo. Bueno, salidas no documentadas, ley antievasión que está ahí en el 5 también. Son temas que la verdad más se los trabaja en tercera categoría, bueno, pero por alguna razón están acá en el punto 5. Las salidas no documentadas son salidas de dinero que carecen de la documentación pertinente, y también es un instituto que se aplica para cuando se determina la existencia de facturas apócrifas. Básicamente, ¿qué me dice esto? Cuando existe una compra en negro, ¿sí? Es decir, cuando hay una salida no documentada, ahí lo que eso genera es, por un lado, la prohibición para computarme ese gasto, yo no me lo puedo deducir a ese gasto, y en segundo lugar, el comprador tiene que ingresar el 35% de ese gasto, de esa salida no documentada o del monto que existe en una factura apócrifa, ¿tá? Entonces, yo hice un gasto, compré un bien o no, digamos, si es apócrifo, hay que ver si es real o no la operación, pero sobre ese monto yo tengo que pagar el 35%. En un momento se discutió hasta que la jurisprudencia lo zanjó, hasta que la Corte determinó que era. En un momento se discutía si ese 35% era el impuesto del vendedor, que no lo pagó porque vendió en negro, o si era una sanción, ¿sí? Una multa. Eh, la discusión por qué venía básicamente, porque al final de cuentas el monto en pesos había que ingresarlo, sea el impuesto de un tercero o sea una multa, porque la ley de ganancias admite como deducción el impuesto a las ganancias pagado de un tercero. Fíjense que el inciso D acá del 92 tiene como deducción no admitida el impuesto de esta ley, pero hace referencia al impuesto a las ganancias propio. Yo no puedo deducirme mi propio impuesto a las ganancias. Pero si por algún motivo yo tuve que pagar el impuesto de otra persona, ese impuesto a las ganancias que yo pagué, que correspondía a un tercero, yo sí me lo puedo deducir. Y por el otro lado, la ley prohíbe la deducción de las multas impositivas. Entonces, la discusión era que el contribuyente que se quería deducir ese 35% que pagó decía, este es el impuesto del vendedor, que no lo pagó, y DGI AFIP en aquel momento decía que era una multa. Entonces, vos no te podés deducir esto. Como les digo, esto llegó a la Corte y la Corte dijo que es el impuesto del vendedor, que es el impuesto de un tercero. Por lo tanto, hoy está clarísimo que en ese pago del 35% por salidas no documentadas, yo me puedo deducir ese 35%, yo que lo pagué, ¿sí? Bien, después existen algunos puntos de fuga, digamos, algunas excepciones.
en donde yo me salvo de pagar el 35, pero eso es medio complejo porque eso tiene que ver con presunciones que el fisco pueda llegar a hacer, y el fisco no hace muchas presunciones para que el contribuyente no pague, sino que es al revés, digamos, las presunciones son para que pague. Y también existen algunas excepciones para que yo me pueda deducir ese gasto en negro, ¿sí? Y ahí ya un poco depende del contribuyente. A mí me determinaron una salida no documentada, una compra en negro, y yo me puedo llegar a computar ese gasto como deducción siempre que pruebe que la operación fue veraz, fue real. ¿Eh? Depende del contribuyente, pero el problema es que ya esto no es nada, eh, o sea, todos lo sabemos, digamos, cuando yo pago algo en negro, me encargo, o cuando pago en negro, cuando vendo en negro, yo me encargo que no quede un papelito, digamos. Entonces, si después tengo que probar que eso que pagué en negro es real, y no tengo mucho, digamos, ¿sí? Porque toda mi ingeniería fue para que no quede rastro, pero está la posibilidad esa. Bien. Y después, el otro puntito del 5 me dice ley antievasión. ¿Tá? Ustedes saben que hace varios años se sancionó esta ley, la habrán visto en IVA, porque también tiene implicancias en IVA. Esta ley lo que dice es, todo pago mayor a 1.000 pesos se debe hacer por los medios que la ley establece. ¿Tá? Eh, que básicamente son todos medios que pasan por banco, ¿tá? Porque todo lo que pasa por banco deja huella, se puede rastrear, entonces para un control del fisco es mucho más fácil. Hay que pagar a través de transferencias, depósitos, cheques, giros postales y bancarios, tarjetas de crédito, débito, ¿sí? Cuando no se utilizan los medios que la ley establece, en ganancias, esa deducción o ese gasto, perdón, no se lo puede computar como una deducción. ¿Tá? Entonces, como siempre cuento, cuando vemos IVA, cuando esta ley se sanciona, AFIP en ese momento salió a hacer fiscalizaciones de dame tu IVA compra, dame la factura y recibo de este gasto. En cuanto el recibo decía efectivo o no decía la forma de pago, ajustaba, ¿sí? Impugnaba créditos fiscales en IVA, impugnaba deducciones en ganancia. Hasta que alguien puso sobre la tabla que hay un artículo de la ley de procedimiento tributario que anda alrededor del 30 por ahí, que dice que el contribuyente va a tener derecho a todos los beneficios fiscales siempre y cuando se pruebe que la operación es veraz, es real. Entonces ahí lo que este contribuyente hizo fue, mira, esto que me están impugnando es real, y presentó pruebas, ¿sí? Está bien, salió 15.000 pesos, yo lo pagué en efectivo, ¿estamos de acuerdo? Y ahí es lo que se evidenció, que había un choque de normas, y encima normas de la misma jerarquía, ley antievasión y ley de procedimiento tributario. ¿Tá? ¿Por qué es un problema? Porque si era ley versus decreto, no pasa nada, es lo que dice la ley, es lo que dice la norma de mayor jerarquía. Acá eran dos leyes, listo, de vuelta todo el derrotero jurisprudencial que ustedes saben, llega a la Corte, ¿qué dice la Corte? La ley de procedimiento tributario me habla sobre la esencia, ¿sí? De la operación. Y la ley antievasión me habla de la forma. ¿Cuál es nuestro principio, entre paréntesis, Padre nuestro de la tributación? El principio de la realidad económica. Dejamos la forma de lado y vamos a investigar, ¿sí? Tributariamente, nosotros nos paramos sobre un principio que otorga la sustancia preeminencia sobre cualquier cosa. Entonces, si la sustancia está, o si la ley de procedimiento tributario me habla de la sustancia, chau ley anti-evasión. En síntesis, hoy en día, dentro de lo posible, traten de pagar con algún medio que establece la ley anti-evasión, pero si no lo hacen, ármense de pruebas
para demostrar que la operación es veraz. Demuestran eso, no hay impugnación de créditos fiscales en IVA, no hay impugnación de deducciones en ganancia. ¿Tá? Está la ley, digamos así, pero se puede sortear estas sanciones que establece la ley anti-evasión. Bien, gastos que corresponden parcialmente a ganancias exentas y grabadas, lo que dijimos, si yo tengo un gasto que se relaciona de manera indistinta con ganancias grabadas y exentas, hay que prorratear. ¿Tá? Está mal si me computo el 100%, está mal si no me computo nada. Esto se hace en prorrateo con los ingresos, ¿sí? Básicamente. Y del total de gastos, listo. Tanto por ciento se relaciona con ingresos grabados, me lo computo. Tanto por ciento con exento no grabado, no me lo computo. No hay mucho más ahí. Me salteo el 7 porque es muy específico, creo que no lo van a ver mucho, en todo caso lo retomamos después. Y el último punto me habla de quebrantos de años anteriores. Esto es artículo 25. A ver, para que entre en este tiempito que nos queda. Los quebrantos, como hablamos, es cualquier lugar en el esquema de liquidación en donde yo tengo un resultado neto y ese resultado neto me da negativo. Los quebrantos se compensan con resultados positivos. Eso es lo que me dice el 25. La primer compensación se da dentro de las categorías. Ejemplo, primera categoría, yo tengo un departamento que alquilo y tengo un depósito que alquilo. Si el depósito me da quebranto y el departamento ganancia, compenso ahí dentro de la primera. ¿Tá? Después, el segundo lugar donde yo puedo tener un quebranto es en el resultado neto de cada una de las categorías. Un contribuyente que tiene primera y cuarta, por ejemplo, cuarta le da quebranto, primera le da resultado positivo. Compensan ahí, ¿sí? Cuando hacemos el embudo, cuando llegamos al resultado neto de las cuatro categorías, como habíamos dicho, ese valor surge de una suma algebraica, por lo tanto, más, menos, listo. Eso es lo que me da. Así yo, continuando en el esquema de liquidación, puedo llegar a que mi ganancia final sea un quebranto, ¿sí? ¿Qué voy a hacer con ese quebranto? Si ustedes se acuerdan, en el esquema de liquidación había un lugar donde yo me podía deducir quebrantos de ejercicios anteriores. Es decir, los quebrantos de un periodo pasan a ser, entre comillas, y mal dicho, y no lo repitan, una deducción de periodos futuros. Ese quebranto tiene una vida útil de 5 periodos fiscales futuros. Es decir, persona humana tuvo un quebranto en 2025, yo tengo tiempo para utilizar ese quebranto en 2026, 27, 28, 29 y 30. Si llegado el periodo fiscal 31, yo tengo ese quebranto del 25, lo pierdo. ¿Ah? Bien, ese quebranto que a mí se me genera en el esquema de liquidación se denomina quebranto general. En contrapartida, con lo que también está enumerado en el 25, que son quebrantos específicos. Por ejemplo, todas las rentas que tributan por cedular, enajenación de inmuebles, venta de enajenación de instrumentos financieros, dividendos, las ganancias de fuente extranjera, ¿sí? Todo eso genera quebranto específico. ¿Cuál es la característica y la diferencia entre un específico y un global? Que el quebranto específico tiene también una vida útil de 5 años como el global, pero se va a ir a restar contra un resultado positivo de su misma naturaleza. Es decir, un quebranto de fuente extranjera tiene una vida útil de 5 años, pero tiene que esperar a que haya una ganancia de fuente extranjera, y ahí se resta. ¿Sí? Solamente se mezclan con los de su clase, por así decirlo. El quebranto global o general, que es el que se genera durante algún momento en el esquema de liquidación, se genera y después va y se resta contra cualquier ganancia. ¿Sí? No está mirando de dónde viene la ganancia. Esa es la diferencia entre los quebrantos generales y los quebrantos específicos.
Eh, bueno, los dos se ajustan por inflación, los dos tienen una vida útil de 5 años, ¿está? Y no hay mucho ahí. Bien, ¿alguna pregunta, chicos? Dale, dale, listo, Adrián. No, dale, no, por favor, nos vemos. Chau, chau.